Nada ofende tanto a Dios como esta complacencia en la fornicación. No obstante, muchos jóvenes y también muchachas de hoy no tienen ningún recato ni pudor. Yo les advierto que caer en fornicación nunca les traerá ninguna bendición. Al contrario, siempre les causará pérdidas y daño. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Estamos muy contentos de que nos acompañe una vez más el hermano Guido Olivares para ayudarnos en el estudio Vida de Génesis. El programa de hoy contiene consecuencias muy extensas para el pueblo de Dios. Guido, bienvenido. Hermano, estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Espero que verdaderamente pueda ser de alguna ayuda. Hermano, hoy nos concentraremos en un asunto muy significativo en el libro de Génesis, el cual históricamente ha sido ignorado por el pueblo de Dios. Estudiaremos el tema de la primogenitura. Me parece entonces que para entender el mensaje de hoy necesitamos una introducción con respecto a la primogenitura en lo que tiene que ver con Jacob y Esaú. Ya hemos visto muchas veces en nuestro estudio Vida de Génesis que este libro contiene muchas semillas de la verdad. Estas semillas en la revelación divina fueron sembradas en Génesis y se desarrollaron a lo largo de la Biblia entera. Hoy examinaremos la semilla de la primogenitura. La primogenitura es la porción especial asignada al hijo primogénito. En casi todos los grupos étnicos, y especialmente en la antigüedad, el primogénito heredaba una porción especial. Según la Biblia, la primogenitura incluye la doble porción de la tierra, el sacerdocio y el reinado. Sin embargo, en el caso de Jacob y Esaú, veremos que hubo una transferencia de primogenitura. Bajo la providencia de Dios, la primogenitura pasó del primogénito al segundo hijo, es decir, de Esaú a Jacob. En este mensaje veremos cómo se efectuó esa transferencia, ya que este asunto es muy importante y de mucho significado. Muy buena introducción, Guido. Este es un estudio vida muy interesante y significativo, así que adelante con nuestro hermano Witness Lee. Oh Lord, we thank you. Oh Señor, te agradecemos Thank you for your sovereignty. por tu providencia. It's not up to Todo depende de tu providencia soberana. Aquí hay un buen caso. Jacob fue predestinado por Dios para recibir la primogenitura, pero él no nació primero. Esaú salió primero. Este caso nos muestra que la primogenitura depende de la predestinación providencial de Dios y no de nuestro nacimiento natural. Usted quizás sea un Esaú por nacimiento, pero eso no significa que esté predestinado para recibir la primogenitura. Aunque Jacob fue predestinado, él obró demasiado por sí mismo. Era muy, pero muy codicioso e hizo todo lo posible por conseguir la primogenitura por sí mismo. Aún antes de salir del vientre de su madre, ya estaba peleando. Si usted lee la Biblia cuidadosamente, podrá ver que Esaú era fuerte. Él era un cazador, un joven fuerte con gran estatura física. Por el contrario, Jacob, quien permanecía en casa con su mamá, era un hombre débil y pequeño. No creo que un joven robusto se quedase en casa con su madre. Así que la intención de Dios fue que, aunque Jacob hubiese peleado físicamente, no podía vencer a Esaú. Por eso, Jacob fue derrotado y Esaú salió primero. Esaú ganó la primogenitura, pero Jacob nunca se rindió. Después que nació, continuó peleando por la primogenitura.
Jacob era extremadamente sutil y perspicaz. Era muy hábil y siempre estaba observando y vigilando las actividades de Esaú. Así que se dio cuenta de que Esaú, después de cazar, venía hambriento y tal vez haya pensado: ya sé cómo conseguir la primogenitura. Mientras Esaú salga de cacería, le prepararé una sopa. Y un día, antes de que Esaú regresara, le preparó una sopa y ya estaba lista. Y cuando Esaú vino, estaba hambriento. Y le dijo a Jacob: te ruego me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Inmediatamente Jacob le contestó que tenía que venderle la primogenitura a cambio del guiso. Así que Esaú pensó: la primogenitura es algo para el futuro. ¿De qué me sirve ahora? Mientras que aquí hay algo real y muy práctico. Así que inmediatamente aceptó la oferta y vendió la primogenitura. Aquí tengo que agregar una palabra. Sí, el tener derecho a la primogenitura depende de la predestinación de Dios. Pero, por otro lado, obtenerla o no depende de nuestra actitud y nuestras acciones. La actitud de Esaú fue totalmente insensata al aceptar la propuesta de Jacob. Así que por parte de él, la primogenitura se fue. Sin embargo, Esaú no tenía el derecho de ceder la bendición correspondiente a la primogenitura. La bendición no estaba en sus manos, sino en las de su padre Isaac. Así que, sin duda alguna, Jacob le dijo a su madre que había comprado la primogenitura. Así es que ella, después de esto, vigilaba y esperaba a que llegara el tiempo cuando Isaac tendría que darle la bendición. Y luego ella le dijo: ha llegado el tiempo, ve a engañar a tu padre. Y Jacob la obedeció. Así que Isaac, estando ciego, bendijo a Jacob porque fue engañado. Entonces, Jacob no solo recibió la primogenitura, sino también la bendición correspondiente a la primogenitura. Permítame preguntarles esto. Si Jacob no hubiera hecho nada, no hubiera manipulado ni engañado, ¿qué habría sido de la primogenitura? Yo creo que Dios habría hallado alguna manera de dársela. Pero pienso que lo que hizo Jacob fue demasiado. Se pasó de la raya. Aparentemente la manipulación y el engaño le ayudaron a conseguir la primogenitura, pero en realidad le ayudaron a sufrir. Ahora, con este caso tenemos que aprender que, primero, la primogenitura depende de la providencia de Dios. Y segundo, que nunca debemos maniobrar ni engañar para obtener la primogenitura. No hay que luchar por ella. Y tercero, que no debemos cometer el descuido de vender nuestra primogenitura. Sí, es cierto que no se puede conseguir la primogenitura, pero sí podemos venderla. Jacob obtuvo la primogenitura no porque hizo algo, sino porque Esaú la perdió por su error. Bueno, esta historia interesante de Jacob y Esaú presenta consecuencias sobrias. El hecho de que Esaú despreció y vendió su primogenitura debe servirnos de advertencia. En este sentido, Guido, en la realidad del Nuevo Testamento, ¿qué significa vender o entregar la primogenitura? Primero quisiera decir que no solo en el Antiguo Testamento hubo una transferencia de la primogenitura, así como en el caso de Esaú y Jacob, sino que también en el Nuevo Testamento hay una transferencia de la primogenitura, o sea, de los judíos a la iglesia, aún hasta el grado que en el libro de Hebreos, la iglesia es llamada la iglesia de los primogénitos. Esto lo encontramos en Hebreos 12:23. Vender la primogenitura significa abandonar la meta de Dios y cambiarla por alguna otra meta o deseo. Nuestra primogenitura como creyentes en Cristo incluye adquirir una doble porción de Cristo. Esto es, adquirir a Cristo y la iglesia, la cual es el Cristo corporativo. Si no ganamos esta porción de Cristo porque estamos buscando por otra cosa, así como lo hizo Esaú, entonces la perderemos.
La primogenitura es nuestra por medio del nacimiento. Por tanto, no hay que luchar ni engañar ni manipular como hizo Jacob. La primogenitura es nuestra por la providencia de Dios y nuestro nuevo nacimiento. Sin embargo, necesitamos tener cuidado de no venderla ni entregarla. Es decir, no abandonemos a Cristo y la iglesia para ir en pos de nuestra satisfacción temporal y momentánea. Tocante a este tema, uno de los hijos de Jacob perdió su primogenitura. Así que, brevemente, ¿cuál es la historia con respecto a Rubén? El caso de Rubén verdaderamente es un caso lamentable que contiene una advertencia seria para que estemos alerta en contra de las cosas pecaminosas. Rubén perdió su primogenitura por causa de su pecado de fornicación. Génesis 35:22 nos dice que Rubén fornicó con Bilha, la concubina de su padre. Esto debe ser una advertencia muy fuerte para nosotros hoy, especialmente para los jóvenes. Todo cristiano que cometa fornicación perderá su primogenitura. En estos días estamos expuestos constantemente a una atmósfera de libertinaje, de placeres sensuales, de lujuria y de todo tipo de actividades pecaminosas. Todos debemos estar conscientes del hecho que podemos perder nuestra primogenitura si nos deleitamos con ciertas cosas pecaminosas. Muchas gracias por este comentario. Esta es una advertencia sobria para todos nosotros y especialmente para los jóvenes. Continuemos con el estudio vida de hoy y nuestro hermano Witness Lee. Reuben's case. El caso de Rubén. Wow, this case is a strong warning. Este caso contiene una seria advertencia. Rubén nació como el primogénito y la intención de Dios era darle la primogenitura. Pero debido a que la primogenitura se puede perder al deshonrarla, Rubén la perdió al contaminarse, pues fue complaciente en su lujuria. Ustedes conocen los pecados que él hizo, ¿verdad? Él perdió la primogenitura por causa de estos deseos y le fue transferida a José. José, al contrario, fue uno que huyó de este tipo de deshonra para no contaminarse. Uno fue indulgente en su lujuria y el otro huyó de esta clase de pecaminosidad. Así que Dios es justo. Dios le quitó la primogenitura a este indulgente para entregársela al que huyó de ella. No piensen que pecar es algo insignificante, especialmente la fornicación. La Biblia nos dice que Dios odia la fornicación. Hermanos y hermanas, tienen que darse cuenta que vivimos en la era de Sodoma. El mundo entero hoy en día es Sodoma. Muchos hombres y mujeres viven juntos sin estar casados. Indudablemente esto traerá el juicio de Dios. Tienen que darse cuenta que en la Biblia Dios trajo un juicio especial sobre Sodoma, porque los que allí moraban habían caído en una lujuria totalmente desenfrenada. Nada ofende tanto a Dios como esta complacencia en la fornicación. No obstante, muchos jóvenes y también muchachas de hoy no tienen ningún recato ni pudor. Yo les advierto que caer en fornicación nunca les traerá ninguna bendición. Al contrario, siempre les causará pérdidas y daño. Les vendrá un juicio espontáneo y natural sobre ustedes. No es necesario que Dios los juzgue deliberadamente. Si ustedes cometen esta clase de pecado, el juicio les vendrá sobre ustedes en una manera natural y espontánea. El caso de Rubén revela que aunque uno haya sido predestinado para recibir la primogenitura, la puede perder al caer, al deleitarse en la fornicación. Hoy todo cristiano que fornica ciertamente pierde su primogenitura. ¿Y qué es la primogenitura en el Nuevo Testamento? La primogenitura es el pleno disfrute de Cristo, la doble porción de la tierra con el sacerdocio y el reinado. Hoy tenemos el derecho y la posición adecuados
para disfrutar a Cristo plenamente y tener el derecho de ser sacerdotes y reyes. Si perdemos nuestra primogenitura, aún hoy, perderemos el disfrute de Cristo. Usted sabe que cualquiera que comete fornicación, inmediatamente pierden el disfrute de Cristo. Como cristiano, debe ser sacerdote y rey, pero por causa de su pecado, inmediatamente cesa de ser sacerdote y rey. Va a ser peor todavía cuando el Señor regrese durante los 1000 años. Ningún fornicario entrará en el reino milenario. Para disfrutar plenamente de Cristo y ser los correyes de Cristo y los sacerdotes de Dios. Solamente los vencedores tendrán el pleno disfrute de Cristo durante los 1000 años. Y serán los correyes de Cristo allí. Y serán los sacerdotes de Dios. ¿Ven esto? Así que no es algo insignificante. Presten atención, la primogenitura se puede perder por causa de nuestra deshonra. Señor Jesús, como lo mencionó usted anteriormente, esta era tan pecaminosa y llena de tinieblas en la que vivimos está plenamente saturada por excesos carnales y lujurias. Y la Biblia contiene numerosas advertencias para el pueblo de Dios a fin de que no se contamine de esta manera. En el relato de Rubén, él perdió la primogenitura por causa de este tipo de placer en la lujuria. Ahora, con respecto a nosotros los creyentes, ¿puede perder su salvación un creyente que cae en esta clase de pecado? Bueno, esto nos lleva a una pregunta importante con respecto a la salvación de Dios. Por un lado, la salvación de Dios es eterna porque está basada en la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, quien quitó todo el pecado del mundo. Pero por otro lado, la salvación completa de Dios incluye más que el perdón del pecado y rescatarnos de la perdición del lago de fuego. La salvación completa de Dios incluye disfrutar a Cristo plenamente como nuestro todo y además reinar con Cristo en el reino milenario venidero. El pecado mencionado en esta porción de la Biblia es tan deshonroso y contaminante que causa la pérdida de la primogenitura. Sin embargo, no es un asunto de perder la salvación eterna, sino que se trata de nuestra participación y de nuestro disfrute en el reino venidero de Cristo por 1000 años. Podemos perder la recompensa del reino venidero. Este peligro existe porque vivimos en una generación adúltera y pecaminosa. Verdaderamente todos necesitamos ser advertidos que por causa de este placer, de esta lujuria, podemos perder el pleno disfrute de Cristo en esta era y por consiguiente el disfrute en el reino milenario. Aquí necesito señalar que hay dos lados de cada verdad. No debemos confundir el hecho de nuestra salvación eterna con la recompensa del reino venidero. Nosotros los pecadores somos salvos eternamente de la perdición cuando simplemente creemos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero, así como hemos escuchado, obtener la primogenitura depende de lo que hagamos. Ser salvo de la perdición depende simplemente de creer en el Señor Jesucristo y en su obra redentora. Cristo efectuó la redención. Nosotros lo recibimos por fe y no tiene nada que ver con nuestras obras. Sin embargo, el galardón, o sea, la recompensa de la primogenitura, es algo adicional a la salvación eterna y es dado por lo que hacemos después de ser salvo. Sería bueno que si usted posee la versión recobro del Nuevo Testamento, leyera en la nota 1 del versículo 35 del capítulo 10 de Hebreo. Allí nos clarifica este asunto. Si usted es como Esaú y vende su primogenitura para recibir alguna clase de satisfacción personal o algún placer en la lujuria, entonces usted no pierde su salvación eterna, pero sí puede perder su primogenitura. Muchas gracias, hermano Guido. Este es un tema difícil que hemos tratado en algunas ocasiones anteriormente y sé que lo estudiaremos más en el futuro. Regresemos entonces a Witness Lee para la conclusión del estudio vida de hoy. Now we come to the law of safety.
the shifting of birthright. Ahora llegamos al último caso de transferencia de la primogenitura, From the children of Israel to the church. de Israel a la iglesia. En Éxodo 4:22, el Señor le dijo a Moisés: Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero Israel perdió la primogenitura. Romanos 11 nos dice claramente que Israel fue cortado por causa de la incredulidad. Según Lucas 15, al principio del ministerio del Señor, Israel todavía se consideraba como el hijo primogénito, representado por los fariseos. Pero allí podemos ver que el primogénito no disfrutó el becerro engordado, quien es Cristo. En Lucas 15, todos los publicanos y pecadores eran considerados como el segundo hijo, y que ellos, habiéndose arrepentido, obtuvieron este deleite. Esto nos indica que el segundo hijo recibió la primogenitura, o sea, el becerro engordado, quien es Cristo. Así que el segundo hijo recibió el disfrute. Ya había tomado lugar la transferencia de primogenitura. Si leemos bajo esta luz esta porción, veremos que los fariseos ciertamente perdieron su primogenitura, que es el disfrute de Cristo. Sin embargo, los publicanos y pecadores arrepentidos sí recibieron el disfrute de Cristo. Esto significa que obtuvieron la primogenitura. Así que al final del ministerio del Señor, en Mateo 21, el Señor dio a entender que los publicanos arrepentidos, las rameras y los pecadores, de los cuales está compuesta la iglesia, serían el hijo primogénito, y que los fariseos incrédulos, que representan a Israel, serían el segundo hijo. Dice Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia, y no le creyeron. Debido a la incredulidad, Israel, el hijo primogénito, fue cortado, y el segundo hijo fue injertado en la primogenitura. Ahora, todos los pecadores que creyeron y se arrepintieron llegan a ser los constituyentes de la iglesia. Así que la iglesia es llamada la iglesia de los primogénitos. Todos tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos la iglesia y que somos los hijos primogénitos y poseemos, por lo tanto, la primogenitura. Tenemos la primogenitura para disfrutar a Cristo y el derecho de ser sacerdotes de Dios y correyes de Cristo. Tenemos la primogenitura, pero el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, 16 y 17, nos advierte de la posibilidad de perderla. Tengan cuidado, la primogenitura se puede perder. Gloria al Señor. Verdaderamente aprecio esta palabra. El Israel corporativo que perdió su primogenitura a causa de la incredulidad, y la iglesia compuesta de pecadores y publicanos arrepentidos, los cuales entran en el disfrute de la primogenitura. Sí, es algo maravilloso. Aunque somos pecadores y publicanos, podemos ser los herederos de Dios con Cristo. Según Romanos 11, Dios escogió a Israel como su pueblo. Ellos son un pueblo corporativo escogido por Dios. Todo el Antiguo Testamento relata sus experiencias con Dios, cómo seguían a Dios, cómo lo abandonaban y se alejaban de su camino. Por su incredulidad rechazaron a Cristo y esto causó que perdieran su posición y su primogenitura. Israel, el pueblo corporativo escogido, rechazó el camino de la salvación de Dios en Cristo y por causa de este tropiezo fueron puestos a un lado como pueblo. Esto abrió el paso para salvar a los gentiles arrepentidos, quienes son la iglesia, el pueblo escogido de Dios por fe. Israel era el pueblo escogido de Dios y su historia nos muestra muchísimas lecciones maravillosas. Pero ellos rechazaron a Cristo, a Dios mismo, quien fue manifestado en la carne para ser el Salvador del mundo. Cualquier persona que recibe a Cristo llega a formar parte de su iglesia, la cual es el heredero corporativo de todas las bendiciones que Dios le prometió a su pueblo. Así que nosotros, los gentiles arrepentidos,
Fuimos introducidos por fe en Cristo y somos la iglesia. Pero no podemos jactarnos en esto. Si no continuamos en la fe, también perderemos la primogenitura. Pablo, en Romanos 11, muestra que los gentiles creyentes son ramas de un olivo silvestre que fueron injertados en un olivo cultivado. Todo cristiano se debe interesar en la herencia que recibió al nacer de Dios. La primogenitura que recibimos por ser hijos de Dios es demasiado maravillosa, pero debemos estar conscientes de que podemos perderla. Nuestra primogenitura es una recompensa adicional a nuestra salvación eterna. Por la gracia de Dios poseemos el derecho de la primogenitura a heredar todas las riquezas contenidas en Cristo y a reinar en el reino venidero. Pero tengamos cuidado, la primogenitura se puede perder. Amén, hermano Guido. Damos gracias al Señor por sus comentarios y que se repita su visita. Gracias, hermano. El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.